Y vamos a leer, abra conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a leer bastante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Continuamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, ¿qué dice? Unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué dice? Vamos a leer: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Tome su lugar. Señor, te damos toda la gloria, todo el honor a ti, Padre. Yo te ruego que hagas tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Haz presente tu Espíritu Santo, Señor. Danos entendimiento, danos favor y gracias, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que hables a cada corazón. Quita toda distracción, Señor. Todo lo que se opone al conocimiento de Cristo, yo lo echo fuera, para que el conocimiento del Señor venga a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero empezar explicando versículo por versículo para que después vayamos agarrando el saborcito de la palabra. Amén. Primero, darle la gloria al Señor por esta oportunidad que me permite visitarlos una vez más, iglesia. Los extrañaba mucho, me hacía mucha falta, porque yo sé que usted conoce adorar a Dios, conoce lo que es la unción, conoce lo que es entender la palabra de Dios y vivirla. Entonces, me hacía mucha falta, es un privilegio estar aquí. Amén. ¿Cuántos están alegres de que estoy aquí? No se alegran, me voy. Yo estoy alegre porque son mi familia. Entonces me hace mucha falta. Pero bueno, el Señor, ahora sí, como quien dice, nos llamó a apacentar la grey, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Y empieza Pedro a explicarnos esto. Yo no sé, desde muy pequeños se nos ha enseñado a prepararnos para un futuro, ¿verdad? Nuestras madres nos enseñaron, vamos a hablar de lo cotidiano, nos han enseñado a cocinar, a lavar, a prepararnos. Nuestros padres nos dan estudios, nos preparan para un futuro, me equivoco. Y crecemos y empezamos a formar un plan de vida. Crecemos, estudiamos, después trabajamos, después ahorramos, después compramos casa, nos casamos, tenemos hijos, les damos estudios a los hijos, de los hijos, de los hijos, y etcétera. Pero Pedro aquí nos invita a que el plan del Señor sea parte del plan de nuestra vida. No sé si ustedes han incluido, alguna vez usted ha pensado o contado en hacer esta verdad parte de su vida, que el Señor viene por su iglesia y que vamos a ser levantados. No sé si usted porque todo planeamos, pero a veces se nos olvida contar con esto, ¿verdad? Amén. Bueno, dice, Pedro fue uno de los 12 discípulos, fue uno de los 3 que vio la gloria del Señor en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Pedro también fue aquel que predicó en el Pentecostés, por lo cual se convirtieron 3,000 personas. Amén. ¿Cuántos saben quién era Pedro? Dice que Pedro fue uno de los fundamentos de la iglesia de Jerusalén. De hecho, Pedro significa piedra, o sea que fue fundamento de la iglesia, era importante para la iglesia. Si me están siguiendo, no se distraiga. Pero en este capítulo, en el versículo 1, leíamos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo
anciano. Ahí Pedro se incluye en el mensaje y dice yo anciano, no diciendo yo, no dijo yo apóstol, yo el siervo de Jesús, yo el discípulo, sino que se pone al nivel de los líderes de la iglesia. Amén, es un gran ejemplo de humildad, ¿verdad? Y empieza a describirse a sí mismo y dice, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo, pero no importa esto, me voy a colocar en esta posición, porque de alguna manera yo me sujeté en tiempos anteriores a los ancianos. Amén, ¿estamos entendiendo? Vamos a continuar. El versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Quiero que leamos estos puntos fuertes. No por fuerza, ¿qué más dice? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Pedro empieza a describir varias de las características que un líder debe de tener. Amén. En primer lugar, los ancianos, hablan los ancianos y le dicen, ustedes tienen que ser impulsados por motivos correctos. Amén. Estamos entendiendo, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por ejemplo, a una persona que se le prepara para ser doctor, primero tiene que querer ser doctor. Amén. ¿Verdad? O alguien estudia algo que no quiere. Bueno, ha habido casos, personas que se les obliga a estudiar medicina, a la larga van a tomar 20 años y nunca se va a graduar. ¿Por qué? Porque no quiere y no le gusta. Después, si se gradúa, por si milagro se gradúa, cuando trabaje no va a tener importancia por los pacientes ni por la vida. ¿Por qué? Porque desde el principio nunca quiso. Amén, ¿estamos entendiendo? Y esto es lo que le dice Pedro a los ancianos, debes de hacerlo con ánimo, por voluntad, no con ganancia deshonesta. ¿Qué quiero decir? Es, por ejemplo, el doctor que dice, voy a estudiar medicina porque quiero ganar bien, pero no pensando en que puede hacer un bien. Esa es una ganancia deshonesta. Quiero que entendamos eso. Entonces Pedro nos dice que un líder debe de tener claro que está cuidando el rebaño de Dios, no el de ellos. Segundo, deben de tener el deseo de servir, no por obligación, sino por voluntad propia. Tercero, deben de preocuparse por lo que deben de dar como líderes, no por lo que pueden recibir. Guiar no por la fuerza, sino mediante el ejemplo. No sé, pero Dios nunca ha querido que alguien asuma un cargo por obligación. Dios no te está invitando a la iglesia por obligación. Dios no te quiere en la iglesia obligado. Dios no quiere que le sirvas por obligación. Más claro no lo puedo decir. Amén. Como si fuéramos víctimas resignadas de decir, pues no, es que el Señor me llamó y pues aquí estoy. O mi padre me trajo a la fuerza, me inculcó la palabra de Dios y aquí estoy a la fuerza. No, el Señor no nos tiene por fuerza. Amén. Porque a veces pensamos, por ejemplo, decir, es que yo tengo que ir porque tengo un cargo. Y lo haces por obligación, dudando de que Dios tiene personas que puede usar por voluntad. Amén. ¿Sí me están entendiendo? O decir, voy a ir, pero no quiero estar ahí. O sea, como si Dios no tuviera el poder de enviar gente a trabajar en su viña. Amén. Entonces, al final de cuentas, lo que tú hagas no va a tener tanto valor. Si tú estás aquí en la iglesia por obligación, no tiene tanto valor tu sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor desea un corazón con voluntad, dispuesto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, con una actitud así es mejor no servirle a Dios. ¿Por qué? Porque esa no es una motivación correcta. ¿Qué es una motivación? Es como que yo le diga a Monse, te motivo a que vengas a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarte. Una motivación correcta que tiene un final correcto. Pero si yo le digo a Monse, no vengas a la iglesia, o sea, le estoy diciendo, no vengas porque el Señor te quiere salvar y yo no quiero que el Señor te salve. Entonces, entendamos la diferencia de una motivación correcta y de una motivación
incorrecta. Para tú estar aquí debes de tener una motivación correcta. Amén. No debe de haber solo una motivación correcta, también debe de haber una razón correcta del por qué estás aquí tú hoy. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás aquí? Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿por qué estás aquí? ¿Tienes una motivación correcta o solamente viniste por obligación, por cumplir? No, tu motivo debe de ser buscar la casa de Dios, adorarle, esperando que Él traiga la recompensa. Amén. 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 No solamente la motivación y la razón correcta, sino un espíritu correcto, dispuesto libremente de estar en la casa de Dios. Amén. Has venido a la casa de Dios libremente. Eso es lo mejor. Cuando vienes con toda la voluntad dispuesta, el Señor se glorifica. Amén. ¿Cuántos saben eso? Quizás tú digas dentro de decir, no, pues es que Pedro era la piedra de la iglesia de Jerusalén. Pedro era un líder. Pedro está hablando con los ancianos. No, todos de alguna manera debemos de saber guiar a otros. O sea que todos de alguna manera somos líderes. En tu casa, con los que no conocen a Dios, en tu trabajo, en tu escuela, de alguna manera eres líder y debes de tener esta característica que les describí, no por ganancia deshonesta, no por no tener la voluntad, no por... ¿Amén? ¿Sí me están siguiendo? Amén, porque hoy en día hay mucha gente que hace las cosas sin querer hacerlas. No sé cuántos han conocido a gente que llegan de su casa, de su trabajo y dicen, ay, ya no quiero ir a trabajar, odio mi trabajo, odio a mi jefe, o yo no sé por qué estoy trabajando. No sé si han conocido gente así. ¿Alguno de ustedes ha conocido gente así que no quiere ni trabajar porque no les gusta su trabajo, porque no les gusta su jefe? Así de la misma manera hay veces que hay gente que no quiere trabajar en la viña del Señor. Pero sabes, hermano, cuando tú sirves al Señor porque quieres y porque es tu deseo, el Señor te pone a tu cargo esas almas y empieza a prosperar lo que tú estás empezando. Amén. Vamos al versículo 4 y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Amén. Esto quiere decir que aquel que sirve al Señor debe de tener plena conciencia de que está sirviendo a Cristo. Aquel que viene a la casa de Dios debe de tener plena conciencia que no viene por la hermana Blanca o por la hermana Monse o por el hermano Arturo, sino plena conciencia de que vienes a buscar a Cristo. Amén. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pero nos recomienda que los jóvenes se sujeten. ¿Por qué a los ancianos? Porque sabemos que son los que tienen más experiencia. Algo que recuerdo mucho que decía mi mamá y todavía lo dice Marina, mientras tú vas, yo ya di 5 vueltas. Entonces, a veces a los jóvenes se nos hace difícil escuchar el consejo de un adulto. Amén. Y Pedro nos recomienda que nos sujetemos, pero también dice sumisos unos a otros. ¿Por qué? Porque a veces tampoco los adultos no nos quieren entender como jóvenes. Entonces, Pedro nos dice, para que esto trabaje, mejor sométanse unos a otros. Porque mientras pase tu generación va a haber niños jóvenes, y así va a ser. Y te va a tocar esas etapas. Amén. Seguimos leyendo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a leerlo todos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y algo que entendía mientras leía esto es que cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros temores, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, es como decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Creo que tú no tienes el poder. O sea, con la actitud que a veces tomamos de ocultar las cosas y decir, yo lo hago por mi fuerza, es como decirle a Dios, como que no confío plenamente en ti, de que tú puedes hacer las cosas. Amén.
a veces pensamos que los problemas, nuestra necedad, nuestros pecados, nuestras dificultades no le interesan a Dios, pero a Dios le interesa. Por eso dice, echa toda ansiedad sobre Él, porque me interesa lo que está pasando en tu vida, me interesa lo que está pasando en tu casa. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, al dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones, nos llama a una acción. ¿Cómo es esto? Nos llama a movernos, no a quedarnos quietos. Cuando tú le dispones al Señor tu vida y tus problemas, creas una acción. Amén, un movimiento, no te quedas ahí retenido. Entonces, no dudes de echar tu ansiedad sobre el Señor. Amén. Entonces, no dejes que las circunstancias te sometan a ti, sino que tú sometes las circunstancias con el poder de Cristo. Se tienen que sujetar las circunstancias porque Jesús está de tu lado. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo quería explicarle versículo por versículo este capítulo, porque es bonito el ejemplo que nos habla Pedro, ¿no? Es bonito lo que nos está explicando a la iglesia, pero ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Será que Pedro era de otro mundo, que no es igual que nosotros? Si Pedro pudo seguir estos ejemplos y vivir esta vida, ¿será que nosotros no podemos? ¿Era Pedro diferente a nosotros? No, checa si tu hermano es de carne y hueso. Si no, preocúpate. Somos iguales, todos somos iguales, y Pedro era igual que nosotros. Entonces, sí es posible llevar esta vida y apacentar la grey del Señor. Valorar las almas sí es posible. Valorar tu familia sí es posible. Es posible valorar y entender a la gente que aún no conoce de Dios. Es posible porque Pedro pudo. Amén. Definitivamente Pedro era una persona normal, como nosotros. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 5. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Antes de que escribiera su carta, vamos a investigar cómo era Pedro. Amén. Así que atento, porque yo sé que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Amén, porque todos de alguna manera debemos de llevar la labor de Cristo y a veces no sabemos cómo, y ahí es donde el enemigo toma ventaja, ¿verdad? Queremos hablarle a una persona y de repente se derrumba eso que sembraste, porque a veces no sabemos cómo ser líderes y guiadores de la gente. Amén. Vamos a Lucas, ¿ya lo tenemos? Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Seguimos hasta el versículo 11. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y quiero que leamos este versículo, lo entiendas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. En este capítulo se relata el segundo llamado que Jesús le hizo a Simón, que lo conocemos como Pedro, ¿verdad? Amén. En el primer llamado le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una vez más Jesús se encuentra con Pedro. Les dije que este capítulo era el segundo llamado de Jesús a Pedro.
El primer llamado lo encuentra pescando y le dice, te voy a hacer pescadores de hombres. Vuelve a encontrarlos Jesús y ¿qué creen? Los vuelve a encontrar pescando. Amén. ¿Estamos entendiendo? Una vez más Jesús se encuentra con Pedro y los demás, y una vez más Pedro vuelve a su oficio. Amén. Ya habían visto los milagros de Jesús, ya habían visto cómo Jesús había tomado la autoridad en la sinagoga, ya habían visto liberaciones, pero Pedro decide volver atrás. Ay, ese Pedro tan terco. El Señor le llamaba y le llamaba y le llamaba, y él quería volver atrás. No sé si estás entendiendo este mensaje. ¿Cuántos se identifican? No me responda. Pero ¿cuántos se identifican? Amén. ¿Por qué Pedro no le pudo seguir por completo? Porque aún no conocía a Jesús. Aún no conocía quién era Jesús, aunque ya lo había llamado, no lo conocía. Por eso no le era posible tener una motivación correcta para servir a Jesús. Amén. Sin salirme del tema, quiero que entienda esto. Y le dice que cuando echaron las redes se rompieron, y dice que vio lo que el Señor había hecho, y Pedro se tiró de rodillas diciendo, apártate de mí que soy pecador. Amén. O sea, como diciendo, tú me llamaste a ser pescador de hombres y he fracasado, y regresé a pescar peces porque pensé que lo sabía hacer, pero ni una ni otra. ¿Qué cosas, no? Esto quiere decir que Pedro era una persona normal, una persona común como tú y como yo. Amén. Pero me encanta porque el Señor no se deshace de Pedro, sino que sigue buscando a Pedro. Y más adelante vamos a seguir cómo otra vez vuelve a encontrar a Pedro. No sé si me estás entendiendo. Aunque a veces no entendemos y le fallamos, el Señor no busca deshacerte de ti, busca hacer lo mejor de ti, pulir eso que te ha dado, pulir ese llamado, ese don. Amén. De tal manera como Pedro. Ahora, ¿no fue Pedro el mismo que les había comentado al principio que ganó 3,000 almas en el Pentecostés? ¿No es este Pedro el que fue testigo de la transfiguración? Sí, sí lo era. Pero también es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Amén. El mismo Pedro que volvía a su mismo oficio a pescar. El mismo Pedro relata la historia que cortó la oreja de un tal siervo que se llamaba Malco. Es el mismo Pedro que leímos al principio que nos dice apacentar la grey. Bueno, el Señor Jesús le hace un llamado a Pedro, y mientras Jesús estuvo presente, Pedro le servía. Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? Dice que volvió a la pesca, y Jesús resucita y lo vuelve a encontrar. Amén. Vamos a buscar otro ejemplo por si no me cree. En Juan capítulo 21, del 1 al 14. Mientras Jesús estuvo presente, Pedro trabajaba. Pero cuando Jesús no estaba presente, amén, pregúntate a ti mismo. Mientras el pastor o el líder está presente, trabajas, y si no está, diga, ay, tan siquiera. Dile a tu hermano que está a tu lado, Jesús está presente. Aunque no esté físicamente, Jesús está presente y demanda de ti un servicio bueno. Amén. Ya tenemos Juan capítulo 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Después de que Jesús había muerto, se les resucita y se les manifestó. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didim, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Híjole, este Pedro, deja tú, terco, se lleva a la gente también a pescar.
Amén. Seguimos leyendo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Por qué? Porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Qué triste, volvieron al oficio que ya no era de ellos. Qué triste que el Señor los había llamado y vuelven a la condición donde los había encontrado. Yo no sé cuántas veces el Señor nos ha encontrado en la condición que ya no nos pertenece. Tu condición debe de ser de príncipe y de rey, y el Señor te vuelve a encontrar como siervo. Qué triste, ¿no? Que el Señor tiene un llamado para ti y a veces volvemos atrás. Amén. Lo más triste es que no pescaron nada. Ni siquiera tenían el conocimiento de que era Jesús. Una vez más el Señor sale al encuentro. Cuando tú quieras volver atrás, el Señor va a salir al encuentro, porque Él demanda mucho de ti. Amén. Entonces Jesús le da las instrucciones: echar la red. Cuando escuchamos la voz de nuestro Señor Jesús, la red tiene que ser llena. Amén. Cuando tú identificas que el Señor es el que te está hablando, la red tiene que ser llena de bendición. Amén. En el libro de Lucas vemos que Dios entra en la barca y les dice: boga mar adentro, y las redes se rompieron, como diciendo: Pedro, te voy a enseñar lo que es pescar conmigo. Amén. Pero aquí en el libro de Juan solo le da instrucciones como diciendo: ya estuve presente la primera vez, ya te enseñé, ahora ve y pesca. Amén. Y dice que cuando echaron la red no se rompió. Así como cuando dicen: no les des el pescado, enséñales. De esta misma manera el Señor trabaja con nosotros. Amén. Aleluya, ¿estamos entendiendo? Y algo que me sorprendía mucho mientras leía el versículo 7, que quiero que usted lo lea conmigo. Amén. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Y que dice: Simón Pedro, cuando oye que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Por qué? Porque se había despojado de ella. Y este versículo me lo recalcaba el Señor. Y yo decía: ¿por qué dice específicamente entre paréntesis? Porque se había despojado de sus ropas. Es que cuando Jesús llama a Pedro, le dice: ya no vas a ser pescador. Ya no es tu oficio. Amén. Ahora ya no serás Simón, serás Pedro. Y algo que entendía es que Jesús cambia nuestras vestiduras. Amén. Nos da vestiduras santas y nos da un nombre nuevo. Amén. Y ya había cambiado la condición de Pedro, pero Pedro vuelve a su oficio y se quita las vestiduras de evangelista, se quita las vestiduras de la piedra de Cristo, del fundamento de la iglesia, se quita sus vestiduras de discípulo, se quita sus vestiduras de apóstol y vuelve atrás. Amén. De repente Pedro se encuentra desnudo. ¿Alguno de ustedes se atrevería a venir desnudo a la iglesia? Nadie, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y créanme que no se le permitiría entrar. Imagínense que después de las vestiduras santas que a Pedro se le habían dado, el nombre nuevo, el llamado, él se despoja de todo. No sé cuántas veces te has encontrado desnudo tú. Cuántas veces nos hemos encontrado desnudo después de un llamado que el Señor nos da. Amén. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere,
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. No es casualidad que el Señor nos llama a su iglesia virgen y pura, que nos quiere encontrar sin mancha, sin arruga. Amén. O sea, no solamente estoy hablando de Pedro, estamos hablando de nosotros como iglesia. A veces volvemos atrás y como Pedro nos despojamos de lo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor sale al encuentro y dice que cuando oye que es Jesús, se pone sus vestiduras y se echa al mar. No sé cuánto les ha pasado que le dicen el Señor te está viendo y te acuerdas que el Señor sí te está viendo. Y mientras no está presente o mientras no está el pastor, piensas que no te está viendo. Amén. ¿Y qué representa la desnudez? La desnudez representa vergüenza. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que Pedro fue el que había negado a Jesús 3 veces? Amén. Antes de que este capítulo pasara, ya había pasado la negación de Pedro. El Señor ya había muerto y ya había resucitado. Entonces, ¿cuántas veces has tratado de volver atrás sin importar las vestiduras que el Señor te ha dado? ¿Cuántas veces has tratado de volver atrás sin importarte que Dios ya cambió tu nombre? Tus pecados los enterró al fondo de la mar. Quizás por lo que has fallado y al igual que Pedro no crees que Dios te ha perdonado, que porque le fallaste, el llamado que un día te dio ya no está en ti. No sé cuántos se han sentido de esta manera. Amén. Que ya no puedes lograr lo que Dios ha hecho en ti y te ha llamado. E igual de esta manera, Pedro se sentía avergonzado y había mucha culpabilidad en él, pues había negado a su Señor Jesús. Amén. Pero al Señor no le importa esto. Al Señor no le importó y le dice Pedro, una vez más, apacienta a mis ovejas. Amén. Porque en este capítulo, ¿cuál era la motivación de Pedro? Que Jesús estuviera presente. ¿Ustedes creen que esa era una motivación correcta? Que Jesús estuviera presente, esa era su motivación. Pero cuando Jesús no estuvo presente, ¿cuál era su motivación? ¿Cuál debía de ser su motivación? Amén. ¿Sabes? Muchos, como les decía, al no estar presente el pastor, llegamos a veces hasta hacer las cosas a medias, acá el pastor no está. O no se encuentra su líder y en vez de dar el 100% de ganas, damos el 50%. Como Pedro, como no estaba Jesús, ahí, como dice mi papá, sancochado, voy a ofrecerle eso a Jesús. Pues sucede algo dentro de la iglesia y en vez de seguir adelante, vuelves atrás. Es que tu motivación nunca fue el Señor. Si tú vuelves atrás, eso quiere decir que tu motivación nunca fue Cristo, sino lo que los demás decían. Y así hay muchos que nunca llegan a entender que Jesús es la meta, no el cielo. Jesús es la meta. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos enseña por medio de Pedro cuál debe de ser la motivación para servirle. Vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me aman más que otros? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor lo confronta y le dice: Simón, hijo de Jonás, ya no le llamó amigo, discípulo, amado Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás.
No sé cuánto les ha pasado que cuando su mamá se enoja te dicen los dos nombres. Que en vez de decirte Monse, te dice Reina Montserrat. Y ya sabemos que es que nos está llamando la atención, ¿verdad? En mi caso no, cuando mi mamá se enoja, ella dice todos los nombres y ya no sabemos a quién le habla. Amén. De la misma manera el Señor toma esta actitud y le dice, Simón, hijo de Jonás, como diciendo, te vuelvo a encontrar como te encontré la primera vez, sin una identidad. Déjame recordarte quién eres. Y le vuelvo a preguntar, ¿me amas? Él responde sí. Y continúa el diálogo y le dice el Señor, entonces apacienta a mis ovejas, como diciéndole, Pedro, si me amas, ¿qué haces aquí pescando? Amén. Si le amas al Señor, ¿qué haces afligido con tus problemas? Si le amas al Señor, ¿qué haces detenido? Si le amas al Señor, ¿qué haces llorando en tu casa? Si le amas a Dios, ¿qué haces dudando de lo que el Señor ya te ha dicho? Amén. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿amas a Jesús? Y que no te responda porque... Y le vuelve a decir, Señor, le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, te amo. Dice el Señor, entonces apacienta a mis ovejas. ¿Qué haces aquí pescando? Yo te llamé a apacentar mis ovejas. Tu motivación debe de ser tu amor por mí, Pedro, no que yo esté presente. Tu motivación de servirle al Señor debe de ser porque le amas. La motivación de Pedro debía ser porque amaba a Jesús, no porque estaba físicamente. Y volvemos al tema de la iglesia. Como dice mi papá, no hay frijoles y ya no vienen a la iglesia. No hay comida y ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay alabanza en tu casa. Porque tu motivación es física, como Pedro necesitaba que Jesús estuviera. Pero el Señor le dice, no, Pedro, tu motivación debe de ser que me amas. Tú me debes de servir porque me amas. Amén. Aunque ya no estaba, aunque estaban siendo perseguidos, porque dice que querían matar a todos aquellos que hablaban de Jesús. El Señor le dice, no importa, tú me amas y por eso tienes que dar tu vida. Amén. Y algo bonito, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó el Señor si lo amaba? Amén. Esto me hace entender que cada vez que le hayas fallado, de la misma manera Dios te va a recordar cuánto te ama y para qué te llamó. Si son 7 veces las que fallaste, el Señor 7 veces te va a llamar y te va a recordar que te ama y para qué te llamó. Amén. Porque de las manos de Dios nadie puede escapar. Cuando tú ya conociste a Dios, cuando tú ya lo aceptaste en tu corazón, Él hace morada en tu vida y ya no puedes escapar del propósito de Dios. Amén. Ya no puedes escapar de su voluntad. Sus ojos siempre estarán puestos en ti, porque Él te ama con ese amor incondicional. Amén. ¿Estamos entendiendo? Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dice que cuando escuchó que era el Señor se lanzó al mar. Al principio dice que se postró y dijo, ¿quién eres tú? Porque aún no le conocía. Pero después de la muerte y que Jesús resucita, de ver esa gloria que el Señor tenía poder para resucitar, Pedro entendió y dice que ahora sí le siguió. Amén. Y lo más poderoso es que Jesús le dice, cuando tú estés viejo, te van a tener encadenado y vas a morir por causa de mí. Y dice, como quiera la palabra de Dios, que aún así Pedro le siguió. ¿Por qué? Porque había entendido que amaba a Jesús y por eso tenía que servirle. Amén. ¿Estamos entendiendo? De ahí Pedro ya no fue el mismo. Leímos al principio las cartas de Pedro y si usted las lee, Pedro habla de amor, Pedro habla de liderazgo, Pedro habla de lo que el Señor le enseñó cuando estaba presente. Amén.
Entonces, el apóstol que leímos al principio nos aconsejaba en sus cartas de cuidar la grey y servir con un espíritu correcto, una voluntad y una razón correcta. Amén. Amén. ¿Entendimos la palabra? Gloria a Dios.